Entonces, claro, en TC, Rafael Cuesta intentaba hacerse como que el que quería ponerlo contra la pared a Lazo. Es un empleado de Lazo, porque TC Televisión es un medio de propaganda del gobierno, no del Estado, de la cual Lazo dice que él ya ha ofrecido, que en su gobierno se han dado 270,000 nuevos empleos. O sea, mientras más la gente se muere de hambre, más problemas tiene y más delincuencia de la común, no me refiero a la del narcotráfico. Sucede que el gobierno está luchando contra todo y está obteniendo, pero enormes resultados. Este gobierno es de una demagogia no vista. O sea, tiene, ya lo dije en una anterior entrevista, tiene asesoramiento político, pero de ese asesoramiento que no es asesoramiento bueno para hacer que el gobierno camine bien y pueda vender las obras del gobierno y pueda vender lo favorable que está haciendo, sino es un asesoramiento para confundir a la gente, para tomarle del pelo. Pero este es el colmo. O sea, ¿cómo puede ser que ingresen armas a la cárcel? ¿Por dónde ingresan? ¿Y qué papel juega la policía en la custodia del perímetro de la cárcel? El Estado es el custodio de los presos y bajo su responsabilidad están los presos. Entonces no puede el Estado desaparecer y decir, miren lo que ha pasado. O sea, ¿qué ha pasado? Y tú como Estado y el gobierno, el ejecutivo que está a cargo de las cárceles, ¿qué hicieron para precautelar la seguridad de las cárceles, a la seguridad interna? Ya tengo mis años. Y hemos escuchado a numerosos presidentes de la República, desde Velasco Ibarra en adelante. Incluso a Camilo Ponce también lo escuché en su momento. Y realmente yo no me he topado con una persona con esa capacidad de decir, de presentar como blanco lo que es negro, no me refiero a nada racista, sino darle la vuelta al tema y vendernos humo, presentarnos ruedas de molino para que ingiramos. ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿por dónde se filtran las armas? ¿Vienen del cielo? ¿Vienen del infierno? O sea, del subsuelo, ¿de dónde vienen? O sea, cómo entran las armas? O sea, ya con este cuento repetitivo, o sea, como que se produce nomás una balacera. Yo me pongo a pensar y a elucubrar, sin ningún fundamento, porque nadie me puede decir, vea, compruebe lo que está diciendo. Pero yo me pongo a decir, o sea, pensándolo, porque cuando uno no entiende las cosas así de manera lógica, entonces uno tiene que comenzar a dar la vuelta al cerebro y decir, a ver, voy a pensar de otra manera. ¿No será que lo que buscan es acabar con los presos, facilitando los enfrentamientos y dejando pasar armas y etc. cosas, y después abren las puertas para ver cuántos han caído muertos? Porque esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo. Lo que acabo de decir es grave. Pero este es el colmo. O sea, ¿cómo puede ser que ingresen armas a la cárcel? ¿Por dónde ingresan? ¿Y qué papel juega la policía en la custodia del perímetro de la cárcel? Ese es el tema. Y ellos tienen que responder, pues. El ministro Zapata, que está ahora así como quinceañera, está, pero que no cabe de alegría del nombramiento que tuvo, del salto enorme que hizo, del rango que tenía a manejar generales. Pero de esa explicación, ¿cómo ingresaron las armas? ¿Cómo? ¿Cómo ingresaron? ¿Por dónde se les pasa las armas? Porque si no, ustedes no sirven para un comino. Entonces, ya uno comienza a sospechar y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que de una forma como que diciendo, mira, yo al uno le doy un revólver y al otro le doy una pistola, cierro la puerta y después abro la puerta a ver cuántos quedaron. Porque ¿cómo ingresan las armas? O sea, al país le toman el pelo todos los días. Y claro, el pueblo está dispuesto a dejarse tomar del pelo, porque la capacidad de respuesta al gobierno para decir, oiga, ya no juegue con nosotros, ya no juegue, porque hay una cantidad de cosas que son realmente ofensivas a la inteligencia de los seres humanos. Entonces, otra masacre carcelaria, cuando incluso hay un tema que es importante.
O sea, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, el Estado es el custodio de los presos y bajo su responsabilidad están los presos. Entonces no puede el Estado desaparecer y decir, miren lo que ha pasado. O sea, ¿qué ha pasado? Y tú como Estado y el gobierno, el ejecutivo que está a cargo de las cárceles, ¿qué hicieron para precautelar la seguridad de las cárceles, a la seguridad interna? Porque yo me pongo a pensar, ¿qué son las cárceles en el Ecuador? O sea, es el sitio más peligroso del mundo, donde puede caer una persona que por algún tipo de circunstancia del cual nadie está, o muy pocas personas están exentas de que no puedan caer en una situación difícil. Y alguien ingresa por un tema y de pronto sale baleado porque adentro se dieron de bala las representantes de determinadas bandas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto ya nos obliga a pensar un poco más allá y decir qué mismo sucede. Porque, porque algo sucede. ¿Cómo ingresan las armas? ¿Cómo ingresan las balas? ¿Cómo ingresan los cuchillos? O sea, ¿cómo ingresan todo ese tipo de armas? O sea, ¿cómo ingresan? Es imposible que ingresen. No tienen un sistema de seguridad para poder controlar ingreso y egreso de todo tipo de materiales, para poder decir esto ingresó de esta manera. Eso tiene que decir, no solamente decir es lamentable lo que ha pasado y me solidarizo con la muerte de no sé quién, porque es una muerte también que nos duele. Cuidado, estamos octubre del 2022. Cuidado con que mañana se les duerme el diablo a la gente en el gobierno y mañana las bandas comiencen a actuar ya no dentro de las cárceles, sino comiencen a actuar fuera de las cárceles. Porque hay que distinguir dos tipos de situaciones que las quiere mezclar el gobierno. Una cosa es los enfrentamientos entre las bandas que están dentro de la cárcel y fuera de la cárcel y que pelean por la competencia comercial en lo que es la oferta de la cocaína al exterior. Ese es un tipo de delincuencia. Y otra es la delincuencia común, que ya expande todos los días, que le quitan el celular a una persona, que ingresan aunque sea una gasolinera y le roban el dinero que han recaudado de la venta de gasolina. O sea, todo tipo, esa es otra delincuencia, que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Es otra delincuencia. Esa es fruto de la crisis económica, la crisis de empleo, de la cual Lazo dice que él ya ha ofrecido, que en su gobierno se han dado 270,000 nuevos empleos. O sea, mientras más la gente se muere de hambre, más problemas tiene y más delincuencia de la común, no me refiero a la del narcotráfico. Sucede que el gobierno está luchando contra todo y está obteniendo, pero enormes resultados. En ese sentido, y yo diría esto para culminar su primera contestación y otra pregunta que quiera hacerme sobre esto o sobre otros temas. Este gobierno es de una demagogia no vista. O sea, tiene, ya lo dije en una anterior entrevista, tiene asesoramiento político, pero de ese asesoramiento que no es asesoramiento bueno para hacer que el gobierno camine bien y pueda vender las obras del gobierno y pueda vender lo favorable que está haciendo, sino es un asesoramiento para confundir a la gente, para tomarle del pelo. Entonces, cada vez que uno lee las noticias o ve las noticias, realmente da coraje. Esa reunión que hizo con las mujeres en Carondelet, representantes de asociaciones de mujeres, para hablar del tema de género y de no sé cuántas más. Yo les digo a las mujeres que estuvieron en esa reunión, con todo el respeto que se merecen, no solo las mujeres, sino los hombres también, porque a veces solamente queremos decir que las únicas que merecen respeto son las mujeres. Se merecen los hombres y las mujeres y los hombres. Pero viene el tema, ¿no les da vergüenza haber ido a Carondelet? Cuando el tema de Bernal y cómo el gobierno quiere tapar ese caso, no haciendo que el tema se profundice, porque eso es lo más oscuro del mundo, y tomándole del pelo al Ecuador con esta frase que la dijo en una de las entrevistas que tuvo, claro, en un medio. Por eso hasta el día de hoy, de octubre del 2022, siguen las televisoras y los medios de comunicación y otras propiedades más de los Isaías siguen en manos del gobierno.
¿Por qué? Porque no van a soltar, porque son medios de comunicación que les sirve para vender humo. Entonces, claro, en TC, Rafael Cuesta intentaba hacerse como que el que quería ponerlo contra la pared a Lazo. Es un empleado de Lazo, porque TC Televisión es un medio de propaganda del gobierno, no del Estado. El Estado puede tener medios públicos, pero el gobierno, cuando utiliza los medios para hacer su propia propaganda, no puede ser. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que sobre el tema tan cuestionado del edificio que quiere derruir, el edificio de la policía, dice, vamos a construir un edificio con identidad de género. Váyase al carajo con ese tipo de tomaduras del pelo. ¿Qué es un edificio con identidad de género? Y van una cantidad de señoras y señoritas a Carondelet cuando el tema es grave, grave. El tema de María Belén Bernal es sumamente grave por el involucramiento de oficiales de policía, no los de la garita, porque son autores directos del cometimiento del delito por comisión, por omisión. Y en eso ya debió haber caminado la fiscalía. Caminan con pies de tortuga. Estamos en octubre del 2022 y todavía no hay resultados sobre la investigación de los DRU. Estamos en octubre del 2022 y todavía no se conoce nada sobre la muerte del general Gabela. O sea, y le dan largas hasta que de pronto ya desaparezcan sus familiares, ya no hay a quien reclame por eso. Estamos en octubre del 2022 y hasta ahora la fiscalía no encuentra razones para dar el paso adelante en el caso INA Papers. O sea, qué vergüenza. Este es el Ecuador que tenemos, el Ecuador de la tomadura del pelo, permanente. Y sobre eso vamos a hablar algunos temas más. Sí, así es, doctor. Y tengo un resumen de algunos pronunciamientos que hizo el presidente Guillermo Lasso. Pero, doctor, parecería que el Estado no tiene el control de las cárceles, porque hace pocas semanas recordemos que hubo una celebración en la cárcel de Guayaquil, música con juegos pirotécnicos salían de esa cárcel. Al día siguiente el SNAI informaba que destituían al director de esa cárcel. Ahora, el presidente Guillermo Lasso, justamente sobre el motín, la masacre carcelaria, él dijo, como respuesta dio de que en diciembre vinieron los relatores de la CIDH. Ahora han hecho un informe demostrando los avances que tenemos que hacer para evitar lo de hoy. Primero, ya estamos trabajando en un censo penitenciario y luego en una política de rehabilitación social que no dio detalles. Esto en referencia al nuevo motín. ¿Qué opinión le merece, doctor, esto? Que nos toma del pelo, que es un demagogo. Y aparte de demagogo, al Ecuador no le dice la verdad. Porque yo ya tengo mis años. Yo he escuchado a numerosos presidentes de la República, desde Velasco Ibarra en adelante. Incluso a Camilo Ponce también lo escuché en su momento. Y realmente yo no me he topado con una persona con esa capacidad de presentar como blanco lo que es negro, no me refiero a nada racista, sino darle la vuelta al tema y vendernos humo, presentarnos ruedas de molino para que ingiramos. Y una cosa que no quiero dejar pasar, o sea, el gobierno actúa populistamente, se reunió con las mujeres que ocupan las secretarías de Estado, que ocupan los viceministerios, que ocupan las direcciones, y se tomó la foto. Estamos defendiendo a las mujeres, mientras María Belén Bernal está enterrada, asesinada por un cobarde, pero no solamente asesinada por un cobarde, sino que de eso se enteraron numerosos oficiales de policía, como lo dice el ex ministro del Interior y ex comandante de la policía, Patricio Carrillo. 12 oficiales. ¿Dónde están las prisiones preventivas? Y se reúnen con ellos. Y encima la mamá de María Belén Bernal, la señora Otavalo, Elizabeth Otavalo, también me parece que fue a reunirse con el presidente Lasso. O sea, hay que guardarlas, la mujer del César no solo tiene que ser, sino también parecer. Mañana que no salga la señora Elizabeth Otavalo a decir que es un crimen de Estado, que yo sí creo que configura el tema de un crimen de Estado, pero no va a tener cara de decir que se va a reunir con Lazo. Entonces, parece que anda diletante, no tiene un buen asesoramiento jurídico, y entonces fue a reunirse con Lazo,
él aprovecha de todo para hacer propaganda. Así como decía que hablaba con Lorenza y que hablaba con fulano y que ayer se topó con no sé quién. O sea, le toma del pelo a todo el Ecuador. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.